caso de la gira que están realizando, ¿de qué se trata? ¿De obtener votos de las respectivas federaciones de ajedrez de los países? ¿Cómo es la elección? So is your campaign now, what's the main objective? To gain votes from the different federations? How is the election, how does it take place? Who votes? Yes, so FIDE has the fourth number of federations which are members. Each country has one vote. FIDE tiene las mayores cantidades de países que votan entre las federaciones internacionales y cada país tiene un voto. Ajá. ¿Y puede, digamos, conseguir un voto a pesar de que la Federación Rusa puede tener otro candidato? He's asking, would you be able to gain votes even though the Russian Federation has another candidate? But I don't think he knows that you guys are representing. No, it's not exact federation. Maybe Garry can give comments. No, this is clearly a misunderstanding. Russian Federation, the board of Russian Federation, publicly supported Anatolия Карпова. Hay un malentendido porque la Federación Rusa apoya la candidatura de Anatolía Karpova. Yeah, obviously there are some bureaucratic movements trying to undermine the vote, but the public vote was unanimously for Anatolía Karpova. La Rusia burocrática quizás está tratando de confundir un poco las cosas, pero el voto público del gobierno ruso era para Anatolía Karpov. Ya. Bueno, ahora la pregunta con Anatolía Karpov es, ¿en qué momento tuvo la ocasión de contar con el apoyo justamente de su tremendo contrincante Kasparov? No, yeah, of course, this was a big surprise for the whole world. Esto fue una gran sorpresa para todo el mundo. Actually, we know each other for many years, because I know Garry, he was 12 years old. So 35 years ago, I met him for the first time. Lo conoce a Garry hace 35 años, desde que Garry tenía 12 años. And in chess we spent our life, and so we traveled together. We played maybe 4 times together in Russian Olympic team. Llevan toda una vida jugando ajedrez juntos y han representado juntos a la selección olímpica rusa 4 veces. Okay, when we were competing, of course we had different aims. Cuando competían, obviamente tenían objetivos distintos. But now the general trend on the top of chess, many leading chess players, they believe we need a new team and we need real guarantees for championships. To make it once and not to change every year. Hoy en día todos los mayores ajedrecistas del mundo se están uniendo porque saben que necesitan un cambio y necesitan mejores garantías para llevar a cabo los torneos mundiales de ajedrez de la FIDE. And then just I add that World Championships in chess, they are the oldest championships in the world of sport. Los campeonatos mundiales de ajedrez son los campeonatos mundiales más antiguos del deporte. So the first championship took place in 1886. El primero data de 1886. And then till 2000, I was world champion number 12. Garry was world champion number 13. Y hasta el 2000, Anatoly fue el campeón mundial número 12 y luego Garry el campeón mundial número 13. And this new leadership, with this team, they produced another 6 world champions in the period of 10 years. And we were 13 world champions in the period of 100 years. Entonces, en 100 y pico años hubieron 13 campeones y con la nueva directiva de la FIDE, en 10 años han habido ya 6 campeones distintos. Y Kasparov también quiere hacer algunos alcances. A ver, ¿cómo fue? ¿Esta era una enemistad solamente deportiva? ¿Era una enemistad de personas? ¿Cómo es que se compite en ajedrez? So, when you were rival with Anatolía Karpov, was it just a sporting rival or was it personal? And how competitive was it? Any rivalry on the very top of any professional sport is very rough and obviously involves a lot of negative emotions. Cualquier rivalidad en deporte de alto nivel, obviamente es una rivalidad muy dura y involucra muchas emociones. 25 years ago, chess divided us because we were competing for the top title. Hace 25 años el ajedrez los dividió porque competían por el mismo objetivo, ¿no? Por el título mundial. But we always shared the same passion for the game. Pero siempre compartieron la pasión por el ajedrez. And right now we're united because we believe that the game we love so much is in great danger.
Y bueno, ahora se han unido porque ambos creen que el ajedrez, que es el deporte que tanto aman, está ahorita en peligro. So it's natural for the world champions to get united in such a situation. Entonces es algo natural que los campeones se hayan unido en una situación como tal. ¿Qué se va en la Federación? Vamos a hacer una pausa y después les dejo plantear también otra pregunta. Yeah, chess is it's an intellectual activity, and obviously it puts a lot of pressure. El ajedrez es un deporte muy intelectual y obviamente involucra mucha presión. But if you look at the great scientists, the number of people called eccentric would be much higher. Claro, pero si uno analiza a los grandes científicos, el porcentaje de excéntricos sería mucho más alto, ¿no? And if you look at other sports, let's say tennis, you'll find very eccentric people as well. Y también en otros deportes como el tenis también pueden apreciar muchos atletas muy excéntricos. Y yo seguro que están escuchándolo muchos niños jóvenes y sus padres, que seguramente los animarán a que practiquen el ajedrez, y escuchándolos a ustedes dirán, pues, ojalá que me puedan decir qué te da el ajedrez, qué te aporta el ajedrez como persona. There's many young children watching you guys tonight. Chess can bring a lot of things to young people, and this was discovered in different parts of the world. That's why chess is entering school programs now. El ajedrez puede aportar mucho a la persona y esto se ha visto en distintos países del mundo y por eso ahora están incluyéndolo en diferentes currículos de colegios. Just looking at the results in general curriculum for the classes with chess versus classes without chess tells you that chess could be the great educational tool. Si analizan una comparación entre colegios que incluyen ajedrez en la currícula contra los que no lo incluyen, ahí se nota la diferencia en el performance académico de los estudiantes. Yeah, also it makes kids very happy, to be competitive. Y también hace que los chicos sean muy felices al ser competitivos. Para que nuestros oyentes seguramente ya algo han leído en realidad sobre la trayectoria de Garry Kasparov, que él ha sido o es opositor al gobierno del señor Putin, fue competidor con él en las elecciones del 2008. Es considerado en Occidente como símbolo de oposición a Putin. El apoyo de Kasparov a Rusia es considerado bajo. Ganó el trofeo Marca Leyenda en 1997. Pero en general su participación en la vida política ha tenido también mucha significación. Formó el movimiento Frente de Unión Civil y se unió como miembro de la otra Rusia, una coalición opositora a la administración de Vladimir Putin. ¿Cuáles son las objeciones o cuál es el problema político que representa Putin para la Rusia renovada? In my view, Putin's regime is a deadly threat for the future of my country. Desde su punto de vista, el régimen de Putin no tiene futuro en Rusia. But I don't think that you should mix our fight against the regime in Russia with politics in the normal terms. Él no piensa que deberían mezclar su lucha contra el régimen de Putin con los temas políticos que han venido a tratar. Because we're fighting for restoring democratic principles and basic human rights. Él allá está peleando por restaurar los derechos humanos y la democracia. In simple terms, we are not fighting to win elections, we're fighting to have elections. En resumen, él básicamente no luchó para ganar las elecciones, sino para que se lleven a cabo las elecciones. So the good thing about Anatolia's campaign is that here we have elections. Lo bueno de la campaña de Anatolia es que en este caso sí van a haber elecciones. And we can campaign to get the votes. Y por eso ahora están en plena campaña para obtener los votos. And actually today we expect Peru to become the first South American nation to give support to Anatolia. Y esperan que hoy Perú sea el primer país sudamericano que exprese en una carta pública su apoyo a la campaña de Anatolia, ¿no? Sudamericano. Muy bien, buen día. Y la verdad que a uno le entra la tentación, Armando, de aspirar a que a los candidatos, ¿quién de los candidatos a alcaldes, quién de los candidatos a la presidencia del Perú juega ajedrez? No digo que sea el campeón, pero que por lo menos juegue ajedrez. ¿Practique algún deporte? No, ajedrez. Es cuestión de inteligencia. Pueden jugar fulbito, pueden hacer adefesios, pero acá, meollo, cabeza. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, mucha suerte en esta campaña. Que sea usted presidente. Nos vamos a aplaudir. Gracias.